buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq y del S&P 500. Hoy es noviembre 15, son las 8:12 más 1 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Tenemos para ello acá la pantalla, vemos 8:30, tendremos el Empire State Manufacturing Index, tenemos el PPI también, el reporte mensual, el Core PPI, lo que llevamos acumulado, y en este caso también es el día 1 del G20, ¿ok? Movimientos o estas noticias pueden estar generando movimientos como el que estamos viendo en este momento. Sin embargo, vamos a pasar ahorita a la gráfica. La volatilidad implícita para el Nasdaq en 30.02, ligeramente mayor a la de ayer. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX está ligeramente menor a lo que vimos ayer en la mañana en 24.83. Volumen 247.000 transacciones para el Nasdaq y volumen para el micro del S&P 500 150.000 transacciones, ambos valores por debajo del promedio. Entonces, una vez que hemos revisado este contexto, vamos a pasar al gráfico. Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Vamos a ver acá qué fue lo que pasó ayer, de qué manera tuvo alguna continuación los escenarios que planteamos. Y fíjense, interesante ver esto. Estamos en Nasdaq. Vemos entonces al momento del premercado, estábamos acá a 8.30, 8.15 en este movimiento. Tenemos resistencia de los 11.800 y ya nos había dejado ligeramente estos acercamientos al precio de cierre, retrocesos fuertes donde no lograba alcanzar. Y había un gap que a la baja, en este caso desde la apertura, donde era interesante ver la toma de liquidez de allí. Los escenarios estaban planteados sobre el extremo superior de los 11.800 como un escenario de mayor probabilidad y un escenario 2 que era el de menos probabilidad en función a lo que podía correr por debajo de los 11.754, tomando en cuenta de que en el premercado nos había dejado acá hasta ese momento. Recuerden que hacemos trading con lo que vemos que está pasando, no con lo que imaginamos que va a pasar. Teníamos un rango en este momento, hasta un poco antes de la apertura se mantuvo el rango, vean, donde nos dejaba en una zona donde las tomas de decisiones iba a ser un poco quizás difícil o de baja probabilidad, ¿no? Estas decisiones que tomemos ahí en ese punto. Tomando en cuenta ese contexto, entonces por eso se planteaban ayer estos escenarios. Fíjense que el primer momento de la apertura, el precio intenta sobrepasar por debajo de los 11.754, nos mantiene atentos a una continuación quizás hasta los 11.680, que era el precio que habíamos medido ayer en función a este recorrido como un objetivo. Sin embargo, el precio vemos que llegó, vamos a ser totalmente objetivos. El mínimo de esta vela el low fue 11.702, ¿ok? Entonces, fíjense que llegó acá, no se acercó a este nivel de precio, quedando aquí la mínima de la sesión, de ayer en este caso, en 11.702.00. Y no corriendo totalmente el escenario 2, era el de menos probabilidad. Enseguida retoma el control sobre los 11.754. Vamos a abrir un poco más el gráfico, ¿okay? Y veamos cómo la toma de liquidez o el acercamiento, mejor dicho, a esta zona de los 11.800 vuelve a generar resistencia. Y en este punto queda una alta volatilidad, una alta erraticidad, tomando soportes acá, resistencia acá, hasta que logra sobrepasar ya después de mediodía, con un movimiento un poco contundente, la toma de la liquidez que había generado este gap a la baja, y posteriormente el precio se mantiene allí, consolida un poco y arranca el movimiento, dándonos el escenario 1 al momento de tomar, en este caso, de los 11.800, que era lo más probable, porque al tocar la liquidez, boom, se disparaba como se disparó en este momento, ¿eh? Entonces el escenario no nos dio completamente, el escenario 1, en este caso estaba planteado hasta los 11.860, y una extensión del movimiento que estaba planteada hasta los 11.910, ¿ok? Fíjense que en el primer retroceso, cuando neutraliza estos máximos, no consiguió fuerza de continuación y vuelve a retroceder con mucha fuerza al testear el soporte del que había dejado en la mañana acá, en esta zona, en este límite inferior de los 11.754. En este punto se acerca el cierre. Bueno, el cierre estuvo en los 11.768 y nos dejó una máxima de la sesión de 11.898.50, ¿ok? Interesante ver cómo quedamos acá. Básicamente, fíjense que el acercamiento a los 11.800 en el premercado, en el cambio de sesión, toma una consolidación acá y lo toma ya como un soporte. Y básicamente estamos en la mitad de la cancha cuando el precio toma en este momento el soporte y continúa el rally, enfrentándose de nuevo 2, 3, 4 veces. Fíjense todo esto que está acá a los 11.860, que era ya una zona donde
el precio, o habíamos medido un escenario 1, en este caso para la sesión del cash del día de ayer, y vemos que vuelve a tener resistencia fuerte. Ya esta zona se había convertido en una resistencia. Fíjense que una vez que sobrepasa con un movimiento de fuerza y de contundencia, vamos a verlo para que detallar esto. Fíjense que acá este movimiento es contundente. Fíjense que todos estos acercamientos iban fallando en el proceso de acercamiento hasta que un movimiento contundente de las 5.15 toma el control del precio, consolida de una manera muy impecable y armónica encima del nivel de precio. Fíjense que los 8.60 ahora son soporte, y desde esta consolidación emprende un rally importante a neutralizar la máxima, ¿ok? Y nos dejaba un precio muy cercano a lo que vimos ayer como extensión. Acá ya empezaba a tener retroceso en los 11.915 o 11.920, un poco más arriba de lo que planteamos, pero ya estábamos sobre la máxima en este momento y generando acá un ligero rechazo que hasta hace un momento fue vulnerado, ¿ok? Entonces, en este contexto, ¿qué tenemos para el Nasdaq? Una volatilidad alta con respecto a lo que vimos ayer. Tenemos el precio sobre la máxima de la sesión de ayer, lo que nos infiere mayor continuación. Sin embargo, hay grandes oportunidades de retroceso para consolidaciones de precio por esta zona y continuación alcista. Tomando en cuenta este contexto, entonces el escenario 1 está planteado con un retroceso que se acerque lo más posible al precio de 11.898.50, tomando en cuenta que es la máxima, y de aquí emprender un movimiento, ok, ya la sesión americana, que nos lleve a los 11.975 y posteriormente un acercamiento o una extensión que nos puede estar llevando a los 12.000 puntos, ok. Estos retrocesos son totalmente viables porque fíjense, como les comento siempre, estos aquí, que hay un vacío justo en el espacio, que todo esto para confundirlo, justo encima de esta máxima de la sesión, ¿ok? Entonces es importante ver el mantenernos siempre encima de la máxima para inferir o esperar nuestra mejor oportunidad de continuación alcista. Si el precio se acerca a la máxima y falla, ok, buscando este espacio, entonces esto nos llevaría rápidamente a testear los 11.800 como un escenario 2 completo, aquí hasta este nivel de precio. Sería el escenario 2 y una extensión. Si esta zona no consigue soporte, podemos tener un movimiento de nuevo hasta los 11.754 como continuación de este movimiento o este escenario número 2, ¿ok? Tomemos en cuenta que las noticias hoy estarán generando alta volatilidad y movimientos de gran amplitud. Bueno, esto por el Nasdaq. Pasamos al S&P. El S&P también tuvo algo interesante ayer. Vamos a ver acá, flecha. Teníamos también un espacio interesante en el premercado, un rango un poco más amplio de los que nos mostraba el Nasdaq. Desde la apertura de la sesión ya había un gap a la baja, ¿ok? Donde ligeramente nos estaba en esta oscilación, en este rango que estaba acá, hacía acercamientos a una zona de precio de los 3.980 aproximadamente, ¿ok? Donde estaba generando un ligero soporte de esta sesión de premercado, y teníamos por arriba la resistencia ya marcada por el vacío de liquidez en este caso, o el gap que se había generado, ¿ok? Es interesante ver que mantenernos dentro de esa zona perdón, iba a ser también, como les comenté en Nasdaq, una toma de decisiones quizás un poco arriesgada, de baja probabilidad, donde no había realmente tendencia. Somos trader de tendencias, no trader de rango, por lo menos es lo que yo me caracterizo. Vean entonces había un escenario 2, que era el menos probable, con los acercamientos a esta zona de los 3.880 y fallando. Fíjense que todos estos acercamientos en la sesión cash fueron rechazados tomando o manteniendo un soporte en esta zona. Pero la oscilación y el precio picado quedaba exactamente aquí, no había una tendencia clara. Fíjense que todos estos movimientos fueron bastante erráticos, ¿no? Recuerden que el mercado se mueve entre el orden y el caos, entonces debemos estar atentos a cualquier movimiento de esa naturaleza, vamos a llamarlo así. Estos acercamientos acá, fíjense que una vez que toca esta zona de gap, empieza el precio a tomar liquidez, acercamientos por encima del precio de cierre que fallaban, todo este poco de mechas aquí, y volvía el precio, testeaba, y algo bien errático se mantuvo la sesión igualmente hasta mediodía, donde el precio con mucha contundencia, ¿okay? Fíjense esto acá, interesante ver, con mucha contundencia toma ya este precio en este movimiento, las 12.30, igual que lo hizo Nasdaq,
sobrepasa el precio de cierre y emprende el rally desde este punto, desde el precio de cierre básicamente, hasta la zona de escenario 1, que era los 4016. Exactamente, ¿ves? Entonces ya teníamos acá una resistencia importante que nos frena el precio en seco y no continúa el escenario de continuación o la extensión que podíamos haber tenido desde esta zona, porque rechaza el precio acá. Este rechazo nos da tanta fuerza de retroceso que inclusive traspasa esta zona y viene a testear lo que habíamos planteado como escenario 2 desde la mañana, un precio muy cercano a los 3.961. Fíjense que quedó en 3.964 esta mínima de la sesión acá marcándolo, ¿ok? En este movimiento, básicamente el precio retrocede un poco, cierra acá en los 3.975 y enseguida vuelve a retomar esta zona que teníamos toda la sesión de ayer como un soporte, que fue rota en este caso. Enseguida la vuelve a tomar rápidamente acá como un soporte de nuevo y emprende un rally importante, consolidando en esta zona, dejándonos un precio sensible importante acá en los 3.990. La máxima quedó en 40.17, la mínima quedó en 3.964. El precio está en medio de la cancha de juego, en una zona crucial que son los 4.006, ¿ok? Habíamos tenido hasta hace un momento un rally defensivo, pero la defensa del vendedor, al acercarse a esta zona, tomó ahorita protagonismo y estamos teniendo el precio en retroceso a un punto donde estaba marcando la definición de los escenarios. El precio clave para hoy, 4.006, quien domina este precio, nos arrancaríamos en un rally hasta los 4.023 y posteriormente un acercamiento a los 4.030, 4.034, que es donde tenemos en este momento en los microfuturos del S&P 500 la EMA de 200 en el gráfico diario, ¿ok? Tomemos en cuenta este valor aquí. Entonces esto, fíjense que ya el precio retrocedió y nos está dando el precio clave acá. El que domine este precio, bueno, como les acabo de comentar, tendremos el escenario 1, la mayor probabilidad. Vamos a robar esto por acá, escenario 1 y escenario 2. El escenario 2 es básicamente el fallo de esta zona. Si no logra mantenerse encima de los 4.006, correremos con mucha fuerza y rapidez a los 3.990, tomando en cuenta que lo que les comenté en Nasdaq, tenemos acá desde este mínimo hasta este máximo un espacio importante donde hay un vacío de liquidez y el precio recoge todo eso para seguir subiendo o seguir bajando, pero no deja nunca esos huequitos acá en futuros por lo menos. Entonces es interesante ver que el testeo a los 3.990 como una zona de soporte que viene a probar, porque realmente esto lo está dejando en Europa y América quizás venga a testear esta zona, y si no consigue el soporte acá, nos correremos un poco más abajo hasta el precio de cierre, que son los 3.975, como una extensión del movimiento. Sin embargo, no acercándonos a la mínima, dejando por acá quizás un mínimo relevante en función del swing, tomando en cuenta que sea mayor a este anterior y quizás por aquí consiga entonces un siguiente rebote. Pero ya esos son contextos un poco más adelantados a lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces estemos atentos a esta dinámica y sobre todo a los 4.006. Precio relevante como objetivos 40.34, EMA de 200 en gráfico diario, y por acá abajo tenemos esta zona de los 3.975 precio de cierre. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.